Opinión emitidos en este canal son responsabilidad de las personas que los expresan, por lo tanto, no comprometen la línea editorial del canal. Muy buenas noches, queridos amigos y amigas de Teleamiga Internacional. Bienvenidos una vez más a su programa de cara al catecismo. Esta noche con un programa muy interesante que han pretendido presentar algunos sectores como un tema polémico y que, en mi humilde opinión, no es tampoco tan polémico porque simplemente obedece a ciertos criterios que son normales y que son totalmente claros. Vamos a tratar de definirlos y de explicarlos perfectamente en la Iglesia Católica. Nuestro programa esta noche, Mujeres en el Sacerdocio. Hay una corriente de pensadores, entre comillas, que pretenden llevar a la mujer al sacerdocio, argumentando, entre otras cosas, temas como que la Iglesia debe modernizarse, o que la Iglesia es machista, o que la Iglesia es excluyente. Bueno, una serie de equivocaciones que esta noche estaremos despejando a la luz del catecismo, a la luz de la doctrina, a la luz de la palabra de nuestra Santa Madre Iglesia. Así que sean todos ustedes bienvenidos a este programa. Esta noche tenemos un invitado pero muy especial. Se trata del Padre Astolfo Moreno, sacerdote de la Arquidiócesis de Bogotá. Padre Astolfo, muy buenas noches, bienvenido de cara al catecismo. Muchas gracias, Oscar, por la invitación. Mucho gusto de estar con ustedes. Bueno, Padre, muchísimas gracias, de verdad es un honor tenerlo aquí. Antes de pasar y entrar en materia, Padre, siempre hacemos una serie de encuestas a las personas del común, preguntándoles sobre este tema para tener una idea de lo que está pensando la gente en la calle. Así que vamos a las encuestas y ya regresamos. Que ellas sean sacerdotes, o sea, no se vería bien, porque es como eso, o sea, el sacerdocio se hizo para los hombres, pero una mujer como misionera, como predicadora, pues se ve bien, o sea, llevando la misión de la palabra, el conocimiento de la palabra bien, pero como sacerdote, pues no, porque obvio que la palabra viene y dice que la cabeza del hogar o de la iglesia es el hombre, entonces pues Jesucristo fue el que trajo la palabra y el que sembró la palabra, y él dice que el hombre es cabeza, más la mujer pues como misionera se vería bien. Totalmente en desacuerdo. Si nos remontamos a la historia bíblica, a lo que la Biblia dice, ninguno del linaje de Levi ha sido sacerdote siendo mujer, sino siempre hombres. Entonces estoy en desacuerdo con la iglesia, por eso que ahorita quieren meter mujeres al sacerdocio. Tengo entendido que eso es como solo para hombres, como, no sé, como el machismo de los hombres que son ellos, ¿no? Pero sí, ¿por qué no? Yo creo que sí, están en todo el derecho. Además que las mujeres estamos como en igualdad de condiciones del hombre, ¿no? ¿Por qué no podemos ejercer también algo? Pues yo soy neutral en eso, pero creo que las mujeres se pueden desempeñar igual que los hombres en cualquier campo hoy. Son mecánicas, son bomberas, son de todo. Hoy en día las mujeres no hay ningún problema. Siempre ha sido como institución de la iglesia, ¿no? Que sean los hombres, ¿no? Pues porque las mujeres que se dedican es más a la oración, a rezar por la iglesia y no tanto como llevar la cabeza de la iglesia, ¿no? No, pues no estoy de acuerdo por lo que en la vida de Jesús siempre fueron hombres, ¿sí? Puede que nosotros las mujeres seamos capacitadas con nuestra espiritualidad y todo, pero de todas maneras no me gustaría, ¿no? Yo creo que sería también interesante saber qué opinan las mujeres y en qué posición pueden estar a la par con los hombres. Yo creo que podemos opinar lo mismo, pensar lo mismo, aunque nosotras las mujeres somos un poco más espirituales que los hombres, entonces yo creo que sería interesante esa situación. Pues realmente yo no soy machista y me parecería excelente porque también tienen derecho, me parecería muy bien. Bueno, hemos escuchado la opinión de algunos de nuestros hermanos y de algunas de nuestras hermanas en la calle y quisiera iniciar, Padre, con una pregunta.
¿será que el problema de que no tengamos mujeres en el sacerdocio es un problema de machismo? Pues yo creo que por supuesto no es un problema de machismo. Creo que el machismo puede existir en algunas circunstancias, pero en este caso concreto yo no atribuiría el hecho de que las mujeres no accedan al sacerdocio a un argumento de machismo, porque desde luego pienso que me parece que una de las últimas voces que escuchábamos en la entrevista decía, hombre, tienen derecho. Y ahí creo que podemos comenzar una argumentación, porque claro, se plantea el acceder al sacerdocio como si fuese un título al que cualquiera accede por el hecho de desearlo, por el hecho de quererlo, como si fuese un derecho. Pero desde luego el sacerdocio fundamentalmente es una vocación. Y no es un derecho, una persona no puede decir alza la mano y dice yo quiero ser sacerdote y por ese mismo hecho recibir la ordenación. De hecho es la Iglesia, en cambio, la que tiene la última palabra, por ejemplo en el caso de los que son candidatos al sacerdocio, es la Iglesia la que tiene la última palabra y dice si una persona es idónea o no, hace un discernimiento acerca de la situación de una persona y puede acogerla o no acogerla para recibir la ordenación sacerdotal. Entonces yo creo que el primer punto es eso, la ordenación sacerdotal no es un derecho como el que en la vida ciudadana o en la vida civil se puede vivir, el derecho a hablar, el derecho a expresarse. En la Iglesia no existe propiamente eso, ni siquiera para los mismos hombres, porque lo que existe es un llamado de Dios que la Iglesia discierne. Entonces yo creo que no es un tema de machismo. Así es. Padre, para ir entrando en materia, ir colocando a nuestros televidentes un poco en contexto, también valdría la pena hacer alguna claridad. A lo largo del programa vamos a ir dilucidando, vamos haciendo claridad frente a algunos puntos para que tengamos al final de este programa una idea totalmente aterrizada del por qué no a las mujeres en el sacerdocio. Pero hay un punto inicial del cual quisiera partir, padre, y es el hecho de que creo que, como laico lo digo porque he escuchado a muchos laicos, hay un cierto nivel de confusión que yo diría raya como en la ignorancia de la formación, en confundir el sacerdocio como orden y el sacerdocio común. Creo que allí hay personas que dicen, bueno, si todos por el bautismo somos llamados al sacerdocio, ¿por qué no mujeres sacerdotes? Entonces creo que, no sé si padre, si pudiéramos hacer para la claridad de nuestros televidentes, empezar por allí, la diferencia entre ese sacerdocio común y el sacerdocio como orden. Sí. Desde luego, el bautismo, lo define San Pablo, es una incorporación a Cristo. El que recibe las aguas bautismales se une a Cristo en su muerte y en su resurrección y de un triple modo. El que se une a Cristo en cuanto sacerdote, en cuanto profeta y en cuanto rey. Es decir, tiene la misión de hacer de intermediario, de anunciar la palabra y de servir. Pero ese sacerdocio que se recibe por el bautismo es un sacerdocio que es llamado el sacerdocio común. Ese sacerdocio que nos une a Cristo de una manera muy particular. Existe, en cambio, el sacerdocio que une a Cristo a algunas personas que han sido llamadas para ese servicio y ese es llamado el sacerdocio ministerial. Y es un sacerdocio del todo diverso. Es muy importante entender que no es, por ejemplo, no se puede entender como un grado superior del mismo sacerdocio. No es que el sacerdote ordenado, como podría ser mi caso, tenga un nivel más o digamos una profundidad más de ese mismo sacerdocio, sino que es un sacerdocio distinto. De hecho, el sacerdocio ministerial tiene la misión de servir al sacerdocio común, es decir, el sacerdote está puesto en la Iglesia para servir a los fieles, para ayudarlos a que puedan recibir los auxilios de Dios. Por eso el sacerdote celebra la Eucaristía, predica, absuelve en la confesión, para servir a todos los miembros de la Iglesia que tiene el sacerdocio común. Por tanto, son dos sacerdocios o dos
maneras de ejercer el sacerdocio, de unirse a Cristo, del todo diversas. Por tanto, no es que el sacerdote ordenado sea más sacerdote que los bautizados, o que por el hecho de que todos somos bautizados, y las mujeres por supuesto también, entonces por ese título puedan acceder al otro tipo de sacerdocio que es del todo diverso. Padre, ya para ir entrando en materia y para irnos centrando en lo que nos ocupa esta noche, que es el por qué las mujeres no pueden acceder al sacerdocio como orden, al orden sacerdotal como tal, podríamos empezar a tratar de llevar en la discusión al origen, ¿no? Bien podemos ver cómo en el libro del Génesis, cuando entramos a leer la figura de Melquisedec, por ejemplo, Melquisedec aparece en escena actuando como sumo sacerdote, ¿no es cierto? Y luego más adelante en la palabra veríamos cómo Cristo es anunciado como sacerdote según el rito de Melquisedec. Vemos allí en el Antiguo Testamento como una prefiguración del sacerdocio de Cristo. Ahora, desde origen, y sin hablar de Leví, del pueblo de Leví o de Aarón, desde origen, desde el Antiguo Testamento, pareciera ser que la figura sacerdotal ha sido siempre encarnada por el varón. Esto, Padre, ¿se debe a qué, básicamente? Pudiéramos decir que lo fundamental, lo que entra en juego aquí es que Dios tiene un plan de salvación, una manera a través de la cual ha querido salvar al hombre, es decir, al hombre y a la mujer, al género humano. Y en ese sentido, la manera como ha obrado el hecho de que desde el Antiguo Testamento, para el servicio sacerdotal, que desde luego no es el mismo que en el Nuevo Testamento tendrá lugar con Cristo, pero que en todo caso, como has dicho, prefigura lo que vendrá después, el hecho de que ya desde la antigüedad quienes hayan accedido a ese servicio de mediación, de intermediación, hayan sido hombres, pues es un signo que no se puede desconocer, que no, la historia de la salvación, la manera como Dios procede, no rompe con lo anterior. Siempre hay una tradición que continúa, que puede de alguna manera evolucionar, pero que no rompe con el plan original de Dios. Y por eso se puede entender que ya esto que en el Antiguo Testamento sucede, nos prepara y nos ayuda a entender lo que luego Cristo hará y por supuesto los apóstoles. Bueno, estamos empezando a calentar motores, como decimos. Vamos a ir a una pequeña pausa y ya regresamos con la explicación concreta de por qué las mujeres no pueden ser sacerdotes. Ya volvemos. Bueno, en este momento tenemos una llamada desde Bogotá. Anadelia, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, Anadelia. Buenas noches. Sí, te escuchamos. Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Para participar en el programa. Sí, adelante. Sí, pues yo como mujer no considero que nosotros tengamos que ser sacerdotes. Porque lo primero, nosotros tenemos otro modo de actuar y para servir a la iglesia podemos servir, podemos seguir a la iglesia, podemos, si tenemos economía, pues dar, ayudar y de todo. Y eso fue en los tiempos de Jesús, porque precisamente te da muchas mujeres que lo seguían y lo ayudaban con sus bienes, sin necesidad de estar de sacerdotes ni mucho menos. Además que uno para confesarse con una señora de esa, imagínense, nosotros somos muy chismosas, ¿qué tal eso? Y eso sería una caída pero terrible para la Iglesia Católica. Tienen que tener mucho cuidado, la Iglesia no irá a cometer semejante error. ¿Ve? Bueno, Anadelia, muchísimas gracias por tu intervención. Padre, hay un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe que nos define en 5 o 6 puntos más o menos, de una manera muy interesante, el por qué no, fundamenta claramente el por qué no. Y en la primera parte se centra en la explicación de la tradición. Sí. ¿Cómo funciona la tradición de la Iglesia cuando uno quiere explicarle a un laico el por qué no una mujer sacerdote? Ok. Pues la tradición la palabra tradición viene del latín traditio. Traditio significa entregar algo. Y en efecto la fe
el depósito de la fe es algo que se entrega de generación en generación, que se conserva, es como una carrera de relevos. Tengo un testigo que lo entrego a la siguiente generación y ese testigo va pasando a lo largo de la historia. Entonces la tradición fundamentalmente recoge aquello que Cristo y los apóstoles dejaron en la etapa constitutiva de la Iglesia. Y al considerar la tradición de la Iglesia, es decir, cómo se ha comportado la Iglesia respecto de la ordenación de mujeres desde la época posterior a los apóstoles hasta nuestros días, encontramos con que en ningún caso la tradición ha acogido la ordenación de mujeres. Ni siquiera, por ejemplo, en tradiciones de la misma Iglesia o cristianas en las cuales hay algunas costumbres diversas de la tradición latina, como la nuestra. Por ejemplo, en Oriente, en algunos, también en la tradición católica, pero en la tradición ortodoxa, existe la posibilidad de que haya algunos sacerdotes casados, pero en ningún caso ha habido la ordenación de mujeres. Los padres de la Iglesia, que son como testigos privilegiados de esa tradición, los que han bebido la tradición, la doctrina de los apóstoles, digamos, de primera mano y que en ese sentido se convierten en autoridades privilegiadas para nosotros, han dejado siempre claro que la ordenación sacerdotal es fundamentalmente y es exclusivamente, ni siquiera fundamentalmente, sino exclusivamente para los varones. Y es así, es tan clara esta idea que a lo largo de la historia, en la época, por ejemplo, medieval, en la época moderna, es un tema que ni siquiera ha sido objeto de discusión, es una doctrina que se aceptaba pacíficamente. Solamente ahora, en nuestros tiempos, en el siglo XX, sobre todo por una mentalidad democraticista que pretende proyectar una manera de obrar, digamos, en la sociedad que es propia del gobierno civil al interior de la Iglesia y que quiere promover ese tipo de valores, es cuando ha venido, digamos, la controversia o la cuestión. Pero es tan clara la tradición que ha sido una doctrina que no ha ni siquiera necesitado aclaraciones por parte de concilios o de los papas, porque es absolutamente claro, ¿no? Entonces, es como decir, para poner un ejemplo, ¿no? El Padre Nuestro siempre lo hemos rezado, Padre Nuestro que estás en el cielo, y sobre esto la Iglesia nunca ha dicho ninguna precisión sobre el modo de rezar el Padre Nuestro, porque nadie se había opuesto. Y es algo muy semejante, ¿no? Sobre la ordenación exclusiva de los varones, no había habido pronunciamientos porque no había sido necesario. Padre, la actitud de Jesucristo, y si lo podemos ver desde el momento en que Jesucristo inicia su vida pública y empieza pues a ejercer su ministerio, empezar a hablar, a predicar, a llevar la palabra, a anunciar el reino. La actitud de Jesucristo también fue una actitud de amplitud, de inclusión de la mujer. De hecho, las trajo muy de cerca, y llama la atención que con todo el amor que tiene hacia su Santa Madre, la Virgen María, no trató de reclamar para ella la dignidad de Pedro o ponerla a dirigir la iglesia, o la incluyó dentro de los 12. Allí también podríamos decir que Jesucristo envía un mensaje muy claro frente a la dignidad, o digamos al orden sacerdotal mejor. Absolutamente. Podríamos decir que el referente fundamental del cual se derivan todas las demás prácticas y, digamos, tradiciones en la Iglesia, es obviamente la manera como Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, ha procedido. Y como has dicho de manera muy justa, el Señor, digamos, siempre sorprende, porque de alguna manera él mismo rompe con ciertas tradiciones de los judíos, la manera como se aproxima a la mujer, la manera como habla, por ejemplo, en el pozo de Sicar con la mujer samaritana, inesperado para muchos, la manera como perdona y absuelve a la mujer adúltera que ha sido sorprendida en su flagrante delito, la manera como acoge a María Magdalena la pecadora, la manera como las recibe junto a sí para que le colaboren en los servicios que les corresponden, muestra que Jesús supera, digamos, las expectativas de su tiempo, pero no por eso les concede, por decirlo de algún modo, o las llama, más bien, porque no es una concesión, como he dicho, sino una vocación, no por eso las llama a ser sacerdotes o a tener la misma misión de los apóstoles, porque Jesús llama exclusivamente a 12, y los 12 son varones. Por tanto, es muy importante manifestar la, digamos, novedad de Jesucristo
junto con su absoluta exclusividad de la llamada a los varones, porque puede haber a veces como en el ambiente la idea de, bueno, era algo de su tiempo, una especie de condicionamiento histórico de las costumbres o de los prejuicios contra la mujer que podría haber en el tiempo del Señor, y que por esa razón habría, digamos, no llamado a mujeres al sacerdocio. Pero podemos ver que Jesús supera muchos condicionamientos históricos, sociales, ideológicos de su tiempo, pero sin embargo deja claridad acerca de lo fundamental y del plan de salvación de Dios y la manera como Dios quiere salvar al hombre. Y por eso el testimonio de Jesucristo es el fundamental. Sí, hay algunas personas, algunas corrientes de pensamiento modernas que incluso tratan de poner a Jesucristo como un falto, entre comillas, de carácter, porque no se impone a la limitación de la mujer en su época. Pero yo estoy completamente de acuerdo. Es plenamente demostrable cómo Jesucristo da el salto, Jesús pasa y se impone a esas limitaciones de la época y le da a la mujer unas dignidades que ni pensarlo en aquella época. Entonces creo que ese pensamiento pues es fácilmente rebatible con todos los ejemplos que usted, padre, ha puesto ahorita. Pero tenemos en este momento una llamada desde Medellín. Socorro, buenas noches. Sí, buenas noches. Bienvenida, Socorro. Sí, buenas noches. Buenas noches. Felicitarlos por el programa. Gracias, Socorro. Yo para aportar lo de las mujeres sacerdotes. Sí. Está visto de que el sacerdote cuando se ordena, han visto que tiene un anillo que es un matrimonio que hace con la iglesia. Entonces yo diría, si es una mujer sacerdote, ¿qué es fomentar ahí? El matrimonio gay. Entonces yo no estaría de acuerdo con las mujeres sacerdotes, porque es que esta tradición desde los principios de la creación, desde nuestro Señor Jesucristo, que es el hombre, el esposo de la iglesia. Ese es un argumento muy válido. Un argumento muy interesante y muy válido, porque en efecto, si acudimos a lo que la Escritura nos ofrece, encontramos que justamente la manera como Dios ha querido salvar al hombre a lo largo de la historia ha tenido siempre un carácter esponsal, un carácter matrimonial. Vemos que Dios, muchas veces por medio de los profetas, habla a su pueblo como hablaría el esposo a la esposa. El libro del Cantar de los Cantares nos habla del amor nupcial, que se aplica de manera, digamos, directa al alma y a Dios, pero también al pueblo y a Dios como aquel que ama a su esposa. Luego Jesucristo nos deja muy claro que también ha venido a derramar su sangre, a subir a la cruz para amarla como a una esposa, para salvarla. Esto está muy claro también en el testimonio de las epístolas de San Pablo, sí, que habla claramente de que Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa. Por tanto, digámoslo así, este esquema, por llamarlo de alguna manera, que Dios ha empleado para manifestar su amor salvador, tiene un valor que es supremamente importante y que no se puede desconocer, y que por tanto también muestra que el lugar que tiene el sacerdote en la iglesia es el de representar a Cristo. Y aquí yo creo que hay algo bien importante, Oscar, porque aquí tenemos un argumento que es sumamente importante. A veces me parece que digamos, en el sentir común, en lo que se oye, pareciese que el sacerdote está llamado, es como una dignidad, como un cargo, ¿no? Yo quiero acceder al cargo de profesor, de alcalde, de presidente, entonces tengo el derecho a un cargo, a un oficio. Pero resulta que el sacerdocio no es un cargo, sino que es una función, una misión que viene directamente de Dios, y que por eso fundamentalmente supone representar a Cristo. Cuando decías del sacerdocio común y del sacerdocio ministerial, el sacerdocio ministerial, el de los sacerdotes, es el de representar a Cristo. Y representar a Cristo significa ir a la cruz con Cristo y dar la vida y la sangre por el pueblo. Por tanto, aquello de que el sacerdocio, por ejemplo, es como un cierto privilegio que se puede tener, es una mala interpretación del sacerdocio, que quizás también ha hecho entender que podría ser como una especie de cargo, de privilegio, pero
si lo entendemos en ese sentido esponsal que la televidente nos ha referido, realmente el sacerdocio es algo muy profundo, muy serio, que supone dar la vida y ante lo cual ya no lo pensamos dos veces, porque es una misión que realmente es muy exigente. Sí, y sin contar además de esto, pues con la naturaleza que tiene la mujer y que es la maternidad misma, encarna la maternidad misma, que también obviamente creo que Dios en su sabiduría lo dejó muy claro. La mujer asume su maternidad y asumirla o negarla en el ejercicio del ministerio sacerdotal pues también sería muy complicado. Yo pienso que ahí tocas un tema muy importante también que tiene que ver obviamente con el tema de la ordenación, con el sacerdocio de los varones, y es que quizás esta perspectiva o estas voces que se oyen con las cuales se quiere un poco presionar para que la mujer acceda al sacerdocio proceden también de una minusvaloración del papel de la mujer en la sociedad y en la familia. Entonces, estar con los hijos es algo que pareciese de segundo nivel, de segundo rango. Si yo no hago lo que hacen otras personas, entonces, o si no ocupo un cargo en una empresa, entonces lo mío no vale. Y resulta que eso es un tema que la Iglesia y que todos estamos llamados a valorar de nuevo de una manera muy profunda. Qué misión más enorme, más impresionante, más grande que la de, por ejemplo, yo no estoy diciendo que la mujer exclusivamente deba dedicarse a atender a los hijos, pero en ese sentido sí podemos decir que es una misión que le compete de una manera más directa a la mujer que al varón, por el mismo hecho de llevar en su seno a los niños. Y en ese sentido, el valorar la tarea del hogar, la educación de los hijos, es una tarea muy grande de nuestra parte porque pareciera que lo único que tiene valor es ir a una empresa y ganarse un sueldo. Lo otro es de segundo nivel y es un engaño, y yo creo que hasta del diablo procederá un engaño que quiere, digamos, invertir el verdadero orden de la sociedad. Así es. Y eso es lamentable. Sí, es verdad, es algo triste. Tenemos una llamada. Delia, buenas noches. Aló, buenas noches. Bueno, perdimos a Delia, pero vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Bueno, continuamos con este tema tan interesante, las mujeres en el sacerdocio. Y padre, bueno, creo que tenemos una llamada en este momento, vamos a recibir la llamada rápidamente y vamos a tocar otro tema que es bastante interesante con el padre Astolfo. Pero primero la llamada. Buenas noches. Buenas noches. Sí, muy buenas noches. Bienvenida. Mire, para saludarlo muy cariñosamente al padre y para hacer mi aporte acerca del programa. Claro, te escuchamos. A ver, pues yo pienso que la mujer en el sacerdocio, empezando, no está instituida por Dios, porque es que nuestro Señor fue nuestro primer sacerdote, Él fue quien nos empezó a evangelizar. Y démonos cuenta que la Santísima Virgen fue como también la evangelizadora, pero en el sentido de su vientre, de traer o sea, nosotros somos la representación de la Santísima Virgen porque nuestro Señor nos dio a nosotros un vientre para sacar sacerdotes, para evangelizar, mientras que al hombre lo consagró, le dio sus manos para consagrarlo, para que sea él el evangelizador, pero pues obviamente que a nosotros también nos dio pues como sacerdotisas en nuestro vientre, para que nosotros fuéramos pues estas evangelizadoras por medio de la Santísima Virgen. Así es, pues muy querida, muchas gracias por tu aporte, y este aporte nos allana el camino para mi siguiente pregunta, padre. Le agradezco mucho a nuestra televidente este comentario. Vámonos, padre, un momento a Pentecostés. En Pentecostés el Espíritu Santo desciende sobre María Santísima y el Colegio Apostólico.
Sin embargo, aunque el Espíritu Santo desciende sobre la Santísima Virgen y los apóstoles, la Virgen María no asume el papel de los apóstoles. Es bien interesante poder de pronto aclararle a nuestros televidentes esta figura, Padre. Sí, ciertamente, hemos hablado hace un momento de la tradición de Cristo como el centro, y luego, evidentemente, después de la ascensión del Señor a los cielos, viene este tiempo de los apóstoles. Y la escena, el cuadro, digamos, la imagen que nos presenta la estructura de algún modo y los roles de la Iglesia de una manera elocuente, es justamente la escena de Pentecostés. Y allí se descubre que María cohesiona a la Iglesia como una verdadera madre, pero no reemplaza la misión de los apóstoles. Se entiende de una manera mucho más profunda que la Iglesia es justamente un cuerpo en el cual todos los miembros tienen una misma dignidad, pero con una misión completamente diferente. Y como lo dice el mismo Pablo, el ojo por no ser pie o el pie por no ser ojo, no hacen un reclamo que no tendría sentido. Todos los miembros tienen un lugar, una posición en el cuerpo con la misma dignidad, pero de un modo diferente. Y es muy interesante lo que mencionas de Pentecostés porque nos proyecta hacia la época de los apóstoles. ¿Cómo procedieron los apóstoles respecto de la ordenación de las mujeres? Y vemos que los apóstoles, por ejemplo, Pablo, acoge de una manera muy profunda la ayuda de mujeres en su servicio, por ejemplo, de Lidia, aquella comerciante en púrpura que se encuentra en Filipos, aquella mañana de sábado en que va a rezar junto al río, o también Priscila y Áquila, una pareja de judíos que vivían en Roma. Las mujeres están allí presentes también, y en ese sentido, la actitud de los apóstoles respecto de la mujer supone un paso, digamos, una distancia de la tradicional costumbre judía, que no las tenía en cuenta de la manera como los apóstoles la tenían en cuenta. Sin embargo, y a pesar de que en el mundo griego, en el cual por ejemplo Pablo tiene que predicar, que es un mundo que ve como algunos cultos paganos poseen sacerdotisas, ¿no? Mujeres que hacen el papel de intermediarias con las divinidades. Y sin embargo, a pesar de tener esto en el ambiente, a pesar de tomar una distancia con los judíos, en ningún momento Pablo plantea siquiera la posibilidad de la ordenación de las mujeres. Pablo es un ejemplo muy elocuente porque Pablo instituye iglesias en su travesía por el Asia Menor. Y al instituir iglesias tiene que instituir quién va a ser la cabeza de la iglesia, es decir, obispos, sacerdotes como Timoteo, como Tito. Y cuando Pablo en sus epístolas habla y se refiere a estos colaboradores, a estos cooperadores, para llamarlos a ellos, emplea un término del todo diverso al resto de sus colaboradores. Para hablar de estos que le ayudan en las iglesias, usa el término cooperadores de Dios, colaboradores de Dios, para manifestar un grado distinto, y solamente a los hombres los llama de esta manera, a los que son sacerdotes. En cambio, a todos los demás, hombres o mujeres, que le ayudan en la tarea evangelizadora, los llama colaboradores míos. O sea que también en el lenguaje del Nuevo Testamento, de las epístolas, en la práctica de los apóstoles, vemos cómo es coherente este plan de Dios que reserva la misión sacerdotal a los varones. Sí, por ejemplo, de nuestros televidentes es claro en Romanos 16:3 cómo llama colaboradores, ¿no? Pero coloca, al decir colaboradores, coloca al mismo nivel a los hombres y a las mujeres, ¿no? Haciendo la distinción luego más adelante de lo que usted, padre, nos indica. Pero tenemos una llamada desde Bogotá. Juan Guillermo, buenas noches. Muy buenas noches, señor Omar, al reverendo Astolfo, un saludo especial. Dice San Francisco de Sales: no hay ninguna vocación que no tenga sus contratiempos, sus amarguras y sus disgustos. Aparte de los que están plenamente resignados a la voluntad de Dios, cada uno desearía cambiar la propia condición por la de los otros. Los que son obispos no querrían serlo, los que están casados querrían no estarlo, y los que no lo están desearían casarse. ¿De dónde nace esta inquietud generalizada de los espíritus, sino de una cierta alergia a lo que es obligación y de un espíritu no bueno que nos lleva a suponer que los otros están mejor que nosotros? Hasta ahí es. San Francisco de Sales es el que escribió eso, y lo recogió Juan Pablo I
en su pequeño catecismo. Muchas gracias por permitirme participar. Juan Guillermo, no, gracias a ti. Qué buen aporte, padre. Me parece sumamente oportuno, Sí. porque ahí mencionas claramente el tema de las diversas vocaciones que hay en la iglesia y esta especie de inconformidad, ¿no? Cuando hablaba San Francisco de Sales, que tiene este libro maravilloso, La Introducción a la Vida Devota, esta inconformidad generalizada con el lugar que a cada uno le corresponde. Pero me parece que sirve también para poner en contraste estas dos realidades, que son la realidad de la Iglesia como una sociedad querida por Dios con un orden propio, con una estructuración del todo particular y, digamos, las sociedades civiles como las encontramos en los diversos países. Hay que entender que la sociedad que es la Iglesia, tal como la instituyó el Señor, es del todo particular y por tanto obedece a una lógica, a unas reglas que vienen del cielo y que no son por supuesto absurdas, pero que nos recuerdan que no es simplemente el lugar que cada uno tiene, no es producto de un deseo, sino de un llamado. Así es. Tenemos una llamada desde Popayán. Doris, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, Doris. Estoy llamando primero para agradecerles por tan magníficos programas que nos ayudan a entender y a discernir todo lo que de pronto no nos queda muy claro. Mi opinión es que nosotros no podemos pretender que la Iglesia se modernice en el sentido de que hay que cambiar lo que Dios nuestro Señor en la Sagrada Escritura nos dio como ley, como norma, y está institucionalizado en la Iglesia. Los que tenemos que aceptar las cosas somos nosotros, los humanos. Nosotros no podemos, porque uno oye, es que la Iglesia se tiene que modernizar. No, la Iglesia está bien que esté al día, pero no cambiando la palabra de Dios, ni cambiando las normas que Dios nuestro Señor en la Escritura nos ha dejado. Él nos dejó, los sacerdotes son los varones y seguirán siendo. Las mujeres tenemos mucho papel y mucho apostolado que hacer también en la Iglesia, sin necesidad de cambiar las leyes divinas. Muchas gracias. Gracias, Doris, a ti por tu comentario. Y sí, en la Iglesia no es que se tienda a menospreciar a la mujer, ni mucho menos. Recordemos, de hecho, que la mujer ha tenido un papel preponderante a través de la historia en la Iglesia. Recordemos bueno, no hablemos de la Santísima Virgen María, pues porque está en una dignidad superior. Hablemos de María Magdalena, vámonos más para nuestro tiempo moderno. Hablemos de Santa Teresa, doctora de la Iglesia. Hablemos de Santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia. Hablemos de Madre Teresa de Calcuta. O sea, la Iglesia ha tenido mujeres de peso, de talla, que en ningún momento han sido por debajeadas o calladas, al contrario, han tenido todo el apoyo para que puedan salir a expresar y a enseñarnos, de las cuales hemos aprendido muchísimo. Entonces yo creo que sí, este no es un tema de por debajear a la mujer, ni mucho menos, y tampoco es un tema de decir que tenemos que modernizar a la Iglesia, y como hay que modernizar la Iglesia, entonces tenemos que desconocer lo que es dogmático, lo que es doctrinal, lo que es sagrado, porque hay ciertas cosas que no se pueden tocar porque son ley divina, Padre. Sí, yo creo que Doris decía algo muy importante con el tema de modernizar, porque cuando la Iglesia pretende conservar su identidad, se tiende o se podría plantear que aquello es como una especie, como lo hablamos hace un rato, de arcaísmo, ¿no? Es decir, la Iglesia que está anquilosada, retrógrada y que no va con el ritmo de los tiempos. Y fundamentalmente la Iglesia, cuando busca conservar lo que Cristo le ha dejado, no busca simplemente ser retrógrada, busca entender que la plenitud no simplemente se encuentra en el futuro, porque esa mentalidad de modernizar plantea, la humanidad va en una continua evolución como por un plano inclinado hacia mejor, y en el futuro se encontrará la plenitud. Y esa no es exactamente la manera como la Iglesia ve el curso de la historia. Es verdad que la plenitud llegará al final con la segunda venida de Cristo, pero también sabemos que en el momento en que Cristo se hace presente con la encarnación, ha llegado también una plenitud. Es justamente esa la plenitud de los tiempos que habla Pablo. Por tanto, nuestro referente no es simplemente un futuro incierto que no sabemos cuál es,
y que implica una continua modernización sin un referente claro, sino que nuestra actitud es reconocer que vamos hacia una plenitud, pero nuestro eje, nuestro punto de referencia es siempre Cristo. Y por eso miramos siempre a Cristo y somos fieles a Él, no simplemente retrógrados. Eso me parece sumamente importante. Y ahora que mencionabas el tema de las mujeres, me parece también muy importante recordar, mañana celebramos la fiesta de Santa Teresa de Ávila, doctora de la Iglesia, y esa importancia del rol, como lo has dicho, de la mujer, no simplemente pensando que el único papel que hay en la iglesia, el único papel de valor es el del sacerdote. Eso sería una visión absolutamente reductiva de la evangelización y de la misión en la iglesia. Y esto, también hay que decirlo, digamos que viene favorecido por un cierto clericalismo, y el clericalismo se define como esta misma idea, ¿no? de pensar que solamente el rol del sacerdote tiene un valor y que todo lo demás es como una especie de satélite del sacerdote. Es no entender, en el fondo, el sacerdocio común, que por el ser bautizados todos tienen una misión absolutamente única y maravillosa y que no tienen que referirse al sacerdote para tener una dignidad. Y ese redescubrir el valor del sacerdocio común, el valor de las realidades creadas, es decir, que la persona que está en la casa, el que trabaja en el taller, el que está en la oficina, el estudiante, todos pueden ser santos y están llamados a encontrar la plenitud de la vida cristiana en el lugar en el que se encuentren, no simplemente siendo curas. Así es, así es. Pues un tema, como ustedes ven, mis queridos amigos, mis queridas amigas, supremamente interesante. Vamos a una pequeña pausa y regresamos a la recta final de este programa. Ya volvemos. Bueno, vamos a recibir nuestra última llamada de esta noche para ya concluir el programa. Y tenemos desde Bogotá a Álvaro, que nos está llamando. Álvaro, buenas noches, bienvenido. ¿Álvaro? ¿Álvaro? Bueno, perdimos a Álvaro. Bueno, padre, ya para entrar en conclusión y en la recta final de este programa, hay una frase que tengo aquí que quiero leer puntualmente y que me parece bellísimo que pudiéramos en unos 2-3 minuticos, dada la premura del tiempo para el cierre del programa, que pudiéramos discernir. El sacerdocio ministerial es signo sacramental de Cristo sacerdote. Ahí encierra toda una enseñanza, padre. Pero especialmente en 2-3 minuticos es difícil discutirlo, pero ¿qué nos puede decir al respecto? Pues me parece muy importante la palabra signo sacramental, que puede sonar un poco técnica, pero que tiene mucho valor. Un signo, digamos, se define como una realidad que remite a otra. Eso es un signo. Llegas a una calle, vas manejando, encuentras un pare. Esa señal, ese hexágono con fondo rojo y letras blancas que dice pare, te indica que debes detenerte. Eso es un signo. Ves el humo y te indica que hay fuego en algún lugar. Eso es un signo. Entonces, si el sacerdote es un signo, el sacerdote remite a Cristo. Y por tanto, el papel que el sacerdote juega en la iglesia y en el mundo es fundamentalmente referido a Cristo. Por eso, cuando el sacerdote predica, cuando el sacerdote celebra la misa, cuando el sacerdote bautiza, cuando celebra los sacramentos, lo hace, técnicamente se dice así, in persona Christi en latín, en la persona de Cristo. Es decir, cuando el sacerdote consagra, no es él, es Cristo el que consagra. Cuando el sacerdote absuelve, no es él, es Cristo el que absuelve. Y por eso, independientemente de la cualidad moral del sacerdote, el sacramento se efectúa, aunque el sacerdote, digamos, sea un pecador, el sacramento tiene lugar. Por eso es que es tan importante esta idea. Y por eso, si Cristo, si Dios decidió encarnarse y Cristo es un varón, esa naturaleza sacramental, ese signo que el sacerdote ejerce, también tiene un referente directo.
para un fiel no sería lo mismo ver un sacerdote mujer que un sacerdote hombre, también por ese carácter sacramental. Es algo que es muy bonito, gracias Padre por habernoslo aclarado, porque realmente es un tema que tiene un valor importantísimo. El catecismo de nuestra Santa Madre Iglesia, en el numeral que hace referencia a quién recibe el sacramento sacerdotal, en el numeral 1577 nos dice: solo el varón bautizado recibe válidamente la sagrada ordenación. El Señor Jesús eligió a hombres para formar el colegio de los 12 apóstoles, y los apóstoles hicieron lo mismo cuando eligieron a sus colaboradores que les sucederían en su tarea. Esto es un pequeño aparte del numeral 1577 del Catecismo de la Iglesia Católica, porque también vale la pena tenerlo claro y dejar un poco ilustrado a la luz del Catecismo de la Iglesia cómo esto ya está definido, por natura está totalmente claro. Y quisiera dejarlos, antes de darle paso al Padre para que cierre el programa en los últimos minutos, quisiera dejarlos con un escrito de un documento de su santidad San Juan Pablo II, Ordinatio Sacerdotalis, que nos dice: por tanto, con el fin de alejar toda duda sobre una cuestión de gran importancia que atañe a la misma constitución divina de la Iglesia, en virtud de mi ministerio de confirmar en la fe a los hermanos, declaro que la Iglesia no tiene en modo alguno facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres, y que este dictamen debe ser considerado como definitivo por todos los fieles de la Iglesia. Creo que aquí Juan Pablo II pone un punto a la discusión y deja plenamente definido que esto es un tema que ni siquiera podría llegar a discutirse la posibilidad de que una mujer sea sacerdote, pues porque por todo lo que hemos visto a lo largo del programa, pues no corresponde, no iría en el tema. Pero Padre, el tiempo en televisión es supremamente corto y hemos llegado al final. Gracias Padre por aceptar nuestra invitación, esperamos tenerlo en un próximo programa. Muchas gracias. Y muchísimas gracias por las aclaraciones que nos ha hecho. Nos quedan 4 o 5 minuticos de programa, Padre, y yo quisiera pedirle que haga su conclusión final y que nos regale una pequeña oración, Padre, para despedir este programa de cara al catecismo. Bueno, pues yo simplemente diría, si se trata de cerrar de alguna manera estas ideas que hemos dicho, es que la ordenación sacerdotal está reservada a los varones por el ejemplo que nos ha dejado el mismo Señor, que hemos visto en los apóstoles, que la tradición de la Iglesia a lo largo de los siglos ha vivido de manera clara, por la naturaleza a través de la cual la Iglesia está constituida, que es de carácter sacramental, por la manera como Dios ha querido salvar al hombre, porque tiene un carácter esponsal, tiene un carácter sacramental. Por todas estas razones queremos recordar la importancia y la exclusividad de la ordenación reservada a los varones. Finalmente también recordar que es muy importante volver a tomar conciencia del valor del sacerdocio común, de la vocación que tienen todos los bautizados. La única vocación que vale en la Iglesia no es la del sacerdocio, es la de cada bautizado en el lugar donde se encuentre, y eso proyecta de nuevo el valor que tiene el bautismo en todos los creyentes. Pues sí, terminemos con una pequeña oración, si te parece. Pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de misericordia, te bendecimos por la Iglesia, por ese misterio inefable a través del cual has querido salvar a la humanidad. Y dentro de ella, por la manera como has querido instituir a tus servidores, a los sacerdotes, para que representen a Cristo en medio de tu pueblo, por la manera sabia y perfecta como lo has hecho a lo largo de los siglos. Queremos hoy suplicarte la gracia de que conserves y cuides a los sacerdotes, de que ayudes a todos los fieles cristianos a tomar conciencia de su propia vocación, a que ayudes a cada creyente a reconocer que en el lugar en el que se encuentra tiene una misión evangelizadora. Y a ti, Virgen María, que eres la Madre de la Iglesia, te pedimos que ayudes a todas las mujeres del mundo, que les fortalezcas y que les sostengas en su misión, para que puedan valorar cada vez más
el valor de la feminidad dentro de la Iglesia y en el mundo. Y que ayudes a todos los creyentes, fundamentalmente al Santo Padre Francisco, a conservar fielmente este depósito de la fe, este valor inestimable del sacerdocio en medio de tu pueblo. Acompaña y bendice a todos los sacerdotes y suscita siempre nuevas y santas vocaciones que apacienten a tu pueblo. Todo esto, Padre, te lo pedimos con la oración que tu Hijo Jesucristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Y que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre todos aquellos que ven este programa, sobre todos los sacerdotes del mundo, sobre la Iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.